10 para las 10 y seguimos en Enclave País. ¿Me están escuchando bien? Porque no tengo el retorno acá. A ver, vamos a chequear si está saliendo bien. Perfecto. Bien, seguimos en Enclave País y llegó el momento de la columna de Martín Aguirre, director de la redacción del diario. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, Malena? Muy bien. Hoy hablamos de los 4 mitos de la política uruguaya. Sí, pero me voy a cuidar un poco la camisa porque me retan, si no, ¿de qué Te hacer? retaron. Me retan, sí. Dicen que, claro, que este tipo de camisas... Igual, mira, no sale tan mal. No sale tan mal. Este tipo de camisas, tipo cuadrille... Patricia no me quiere bien. Como Siempre. que hacen ruido en la pantalla, pero bueno, con saco mediante, un tono más Si formal. me ven muy así apachurrado muy es por así, eso. Es por ella, está muy bien. Pero bien, hablemos de estos 4 mitos y yo te tiro la primera premisa que es los outsiders. Acá no hay lugar para antipolítica o candidatos extrapartidos. ¿Es así? Yo creo que ese es uno de los mitos que nos gusta creer en Uruguay. Viste que está siempre el tema de la excepcionalidad uruguaya, ¿no? De que acá hay cosas que nunca van a pasar. Desde hace muchos años tenemos... O que llegan 50 años después. O que llegan 50 años después. Yo creo que si vos mirás lo que pasó en las últimas elecciones, hay un fenómeno que reúne un 10, un 15, algunos mencionan hasta un 20% del electorado, de gente que no está muy satisfecha con lo que está pasando y que prueba con cosas, ¿no? Tuvimos el Peri que sacó un diputado, tuvimos después Cabildo que de golpe sacó... ¿Cuánto fue? 4 senadores. También. Y en el último periodo fue Salle, ¿no? Que casi saca un senador y sacó 2 diputados. En el pasado Novik, tuvimos el caso de Juan Sartori. Y yo creo que hay, cuando vos mirás un poco el clima social, a veces mirando incluso los comentarios sobre estas columnas que hacemos acá, Sí. te das cuenta que hay una cantidad de reacciones de gente que está como muy molesta, hay esa cosa un poco que viene del mundo redes también, esa necesidad de estar enojado todo el tiempo, que creo que está ahí. Vos decís que es un catalizador, es como exorcizar y poner ahí las fichas de quizás Yo creo el que hay... enojo y la decepción con el resto del sistema político. Hay un caldo de cultivo ahí como para algo así. El tema es hacia dónde se va a volcar eso, ¿no? Porque se puede atomizar en distintas cosas y no tener un impacto, se puede concentrar. Está el fenómeno Salle. Yo creo que Salle está un poco en caída, ha tenido muchos problemas y no sé si para la próxima elección puede canalizar ese voto como algo nuevo porque ya va a estar muy integrado al sistema. Bueno, ahí tocas otro tema que es si los outsiders son sostenibles en el tiempo o son una cañita voladora que brilla en el cielo, se apaga y desaparecen. Si vemos lo que ha pasado, sobre todo en varios países europeos como Italia, incluso en Inglaterra, lo que está pasando ahora con Reform, que es el partido que está creciendo mucho, tienen esa tendencia, ¿no? Como a subir muy rápido y a caer muy rápido. Pero creo que el panorama en Uruguay no nos permite ser tan optimistas como para decir que algo así no puede pasar. Bien, perfecto. Te voy con la segunda premisa. Dale. Vamos con el segundo mito. Sí, A ver. tengo acá anotado por las dudas que me fuera a olvidar de algo. El peso de las encuestas. Hablemos de esto, que también han estado bastante presentes en la agenda últimamente. La caída de apoyo a Orsi se debe a desencanto de votantes del Frente Amplio. Yo creo que ese es uno de los mitos que hemos escuchado mucho últimamente y que tiene que ver en algún sentido con algo que es un poco el deseo de alguna gente, parafraseando a una encuestadora, más que a una realidad, ¿no? En el sentido de que al vos decir que Orsi cae en apoyo porque no deja contenta la base de su partido o que no ha sido lo suficientemente de izquierda, lo que estás planteando es que tiene que pegar un giro en ese sentido para recuperar popularidad. Yo creo que los números no permiten hacer esa especulación. A ver. Primero porque se implica asumir que toda la gente que votó a Orsi en la última elección son votantes del Frente Amplio. Y yo creo que eso es un poco ambicioso de más. Yo creo que hay un sector de gente más independiente que cambia su voto, que llegada a la recta final de la campaña prefirió a Orsi sobre Delgado por distintos motivos, que algunos los hemos conversado acá. Ese 10-15% que siempre se habla, que terminan inclinando la balanza en una dirección o en otra. Exacto. Yo creo que, y además cuando vos miras los números de las encuestas te das cuenta que a diferencia de otras veces, esta vez el voto opositor o el voto más independiente es el que más carga en el rechazo a Orsi, ¿no? Incluso hay una encuesta circulando por ahí que dice que ya en los próximos sondeos Orsi pararía de caer o tendería a estabilizarse o subir porque ya llegó a un cerno de votante frentista que lo va a apoyar más que nada hasta por una cuestión de autodefensa política, ¿no? Pero me parece que hay una teoría ahí de que Orsi no ha dejado contenta a su base, que es un poco una teoría algo intencionada. Me parece que los números no permiten sostener eso y me parece además que tampoco es genuino con lo que planteó Orsi en la campaña, porque Orsi no fue un candidato que prometió venir con una receta de izquierda radical o de venir a sacudir las raíces de los árboles, como dijo en algún momento Tabaré Vázquez, sino que prometió un gobierno como más o menos el que está haciendo, un gobierno
más moderado, con una economía de mercado, con algunos apoyos en algunos sectores sociales que le parecía que era necesario priorizar. Pero él nunca prometió una revolución, bueno, prometió la revolución de las cosas simples. Bien, quien va a disentir contigo es Gustavo González, que estuvo hace un rato acá y decía, a este gobierno le falta más izquierda. Y claro, porque lo que pasa es que la gente que piensa como González, justamente son un núcleo dentro del Frente Amplio que empujan en esa dirección. Pero ¿por qué, si esa fuera la situación, por qué no ganó un candidato en la interna, por ejemplo, Carolina Cose, que planteaba un modelo mucho más de izquierda que el que planteaba Orsi? ¿No? Entonces, ahí, y eso conecta un poco con otro de los mitos que te quería plantear, pero hay un tema de que el Frente Amplio, como es una maquinaria electoral tan eficiente a la hora de tener un panorama ancho y abarcar un ancho de la cancha muy grande a la hora de buscar el voto, el problema es que después, cuando gobierna, tiene estos focos internos de puja que como que le demandan políticas más ideológicamente afines a lo que podría ser la tradición de la izquierda, pero que no es ni lo que se planteó en la campaña, ni es lo que hizo Orsi como intendente, ni es lo que parecería estar en su naturaleza. Bien, te llevo ahí a otro de los mitos y que está vinculado con el tema electoral de cara al 2029. El candidato del Frente Amplio puede ser O'Donnell, atendiendo a esta lógica que vos manejabas recién, ¿no? Yo creo que eso es algo que escuchamos cíclicamente, ¿no? Incluso a mí me hace gracia porque tenemos columnistas en este diario que pasan un día de decir que O'Donnell es como el anticristo y a la semana siguiente es el genio más grande de la política. ¿No te da la sensación también que hay como una necesidad de encontrar líderes en el Frente Amplio y que puedan ser competidores para la elección del 2029? Yo creo que hay un sector importante del Frente Amplio, que es un sector que tiene una mirada más socialdemócrata, que le gustaría una izquierda más tipo de los años 90, ¿no? Como con conciencia social, pero con políticas de mercado, una cantidad de cosas, que está desesperada por encontrar a alguien que la represente. Y O'Donnell calza ahí. Y O'Donnell parecería calzar ahí, ¿no? Yo creo que el problema es que falta tanto, ¿no? Pero sí, la sensación que uno le da es que es difícil que O'Donnell pueda entrar en... Primero, es el ministro de Economía. Yo no conozco muchos ministros de Economía que hayan sido candidatos exitosos a la presidencia. Es uno de los ministerios más antipáticos y menos carismáticos. Me acuerdo de Fernando Enrique Cardoso cuando el Plan Real, y no muchos más, ¿no? Pero incluso Astori no pudo ser presidente. Hizo y no. Entonces me parece que es poco... Sería muy inusual. Hay una diferencia acá, ¿no? O'Donnell lo que dice es que no tiene la intención. Sí, nadie tiene la intención. Nadie muestra las después, las cartas. Si mi nombre es solución. Exacto. Pero después hay otro fenómeno que yo lo percibo, no sé si vos lo percibís, que es que en cierto sector del Frente Amplio, digamos de opinión, ¿no? El sector más académico, más ilustrado, que tiene más influencia en el debate público, yo percibo que hay un viraje bastante importante hacia la izquierda. Que ese fue el sector siempre donde se nutrió más esa mirada socialdemócrata, ¿no? Y si vos ves lo que está pasando en el mundo, eso está pasando en otros países, está pasando en España, está pasando en Inglaterra, está pasando en Estados Unidos, aunque ayer en las primarias del Partido Demócrata no le fue tan bien a este sector más de izquierda, más dura. Pero hay como un fenómeno de cierto sector de la izquierda más pensante, más intelectual, que está teniendo un viraje a la izquierda en su concepción, ¿no? Se reviven ciertas ideas más, Mamdani en Nueva York, ¿no? Con una cosa que parece subsistencias, sí. Supermercados populares, control de renta, que me hace acordar al RABE acá, cosas que parecería para nosotros, pero en fin. ¿Y cómo se me hace difícil de ver que Orsi pueda ir a una interna donde ese tipo de voto es mucho más influyente? O'Donnell, sí. ¿Qué dije? Orsi. Y tener éxito en combate contra candidatos que de repente conecten más con esa sensibilidad. ¿Y qué nombres ves más claros dentro del Frente Amplio? Hay unos que ya están sobre la mesa, ¿no? Alejandro Sánchez, por ejemplo. Sí, pero si vos mirás las últimas encuestas, hay una figura ahí que en el Frente Amplio no se la menciona tanto, pero que para mí sale bastante bien parada, que es Carolina Cose, ¿no? Y que ¿Tendrá la revancha, decís? Tiene una relación con estos sectores que fueron los que la apoyaron, el Partido Comunista, el senador González, que tienen esa sensibilidad y que la apoyaron una vez y que se me ocurre que puede ser una figura. Y lo que yo pienso es, una persona como O'Donnell, ¿estaría dispuesto a arriesgarse a ir a una interna y perder con Carolina Cose? Yo creo que es difícil imaginárselo. Ahí la pregunta que surge, que es de cajones, bueno, capaz que dentro de la interna, dentro del Frente Amplio queda Carolina Cose como candidata, pero después puede ganar la elección. Bueno, y logra el consenso que necesita y los votos que necesita. Yo creo que ese es el gran dilema que tiene el Frente Amplio, que incluso lo tuvo en la interna pasada. Yo no sé si vos te acordás, pero hubo un momento que las encuestas daban como muy parejo a Orsi y Cose, y Mujica en una de sus últimas salidas, ¿no? Un poco como el Cid campeador,
hizo aquella declaración diciendo que a Carolina Cose no la conocía nadie en el interior Le del baja país. el dedo, ¿no? Y para mí fue un momento bisagra de esa interna porque de alguna manera puso al Frente Amplio en la situación de ¿querés ganar o querés tener un candidato que conecte más con lo que vos sentís o la visión política que a vos te gustaría? Y ahí hay otro tema que es, en ese momento el Frente venía en el desierto, digamos, estaba fuera del poder y la urgencia por ganar era mucho más fuerte. Esta vez viene del gobierno. Y viste, cuando vos estás en el gobierno, esa hambre de ganar a cualquier precio como que la empezás a relativizar un poco. Me voy al cuarto mito y el último. Para 2029 la próxima elección está definida. Sí, yo creo que ese es otro mito que circula mucho, como que bueno, que la calle Pou tiene la elección ganada, que no hay manera, que no sé qué. Yo creo que va un año y poco de gobierno, un año y medio, pueden pasar tantas cosas. Me parece que hay por un lado un derrotismo en algunos y por otros un triunfalismo en otros. Y nosotros que vivimos de hacer análisis político estamos todo el tiempo fomentando esas dos cosas cuando en realidad es tanto lo que puede pasar. Si nosotros nos fijamos cómo estaba el gobierno de la calle Pou a su año y medio de estaba gestión. enfrentando la pandemia, ¿no? Y con popularidad del 60%, y parecía que había coalición para 3 periodos. La política tiene estas cosas, es muy variable, la realidad es muy variable, y yo creo que a esta altura pensar en lo que puede pasar acá 3, 4 años es totalmente delirante. Capaz que podemos hablar en alguna otra columna sobre la coalición republicana y qué pasa si va como lema, los pros y los contras efectivamente. De si sería el camino, ¿no? Sí, cómo no. Fue un poco el título del diario del domingo. Yo no Sí. sé si la gente está conectando tanto con estas cosas, pero bueno, venimos acá a hablar de política, así que Charlemos. encantado. ¿Cómo Gracias, no? Martín. Por Nos favor. vemos el miércoles que viene. Un gusto.